Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 17 de noviembre de 2022. Vivamos sin temor, en nuestra serie estamos en el número 18, el temor a la desesperanza. Seamos libres para creer. Dice el texto, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esto está en Marcos 5:36. Con este devocional iniciamos el estudio de los textos del Nuevo Testamento en donde Dios nos ordena no temer. En este primer caso se trata de la orden del Señor a un importante líder religioso de su época. El contexto es el siguiente. El Señor caminaba en medio de una gran multitud y los enfermos le buscaban para que le sanase. Jairo, un principal de la sinagoga, le buscó para que orara por su hija, que en ese momento se encontraba gravemente enferma. Y el Señor accede, pero es interrumpido por una mujer enferma de flujo de sangre que se atrevió a tocarlo con fe y quedó sana. Después de ese milagro, la marcha se reanuda hacia la casa de Jairo. El principal de la sinagoga está contento porque el Señor aceptó ir a su casa a orar por su hija. Sin embargo, mientras caminan, los mensajeros de la muerte se aparecen y le dicen, por mensajeros de la muerte me refiero a unos criados de Jairo, se aparecen por ahí y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 5:35b. Es decir, ya no hay nada que hacer. Qué terrible sentencia, ¿no es cierto? Es lo peor que le pueden decir a alguien. Demasiado tarde. Ya no hace falta que vaya a orar el maestro, ya murió tu hija, es irremediable. Pero el Señor le anima con la orden que más repitió en los evangelios. No temas, le dijo. Analicemos esta orden del Señor y lo que siguió después de esta y aprendamos nosotros a no temer en medio de las dificultades. Un desafío a no hacer nada. No temer es un desafío a no hacer nada. Mire, le explico. Voy a explicar en su dimensión correcta el no hacer nada. Primero, le ordenó no temas y después le desafía a seguirle más allá con un reto muy claro y específico. Le dice, cree solamente. Cree solamente. Le está pidiendo que haga lo más dinámico y poderoso que podemos ser los seres humanos. Nada. Nada en el sentido práctico, nada en el sentido material, nada en el sentido de nuestras fuerzas. Hacer nada no es cualquier cosa. Hacer nada en ocasiones es lo mejor que podemos hacer porque tiene que ver con cuatro cosas. Hagamos un acróstico con la palabra nada para entender qué es esto, lo que quiero decir con no hacer nada. Para recordarlo, ¿de acuerdo? Ahí va el acróstico. Letra N. No creernos protagonistas. Reconocer que nosotros no podemos. Eso de que, sí, es por mi oración. Hay gente que ora, pero piensa que es por su oración que se hizo el milagro. Es que yo tengo mucha fe. Si se sana a alguien, es que yo oré por usted, comadre, porque yo tengo mucha fe. Entonces Dios no tiene el poder está en su fe, el poder está en su oración. O sea, usted es poderosa porque ora, usted es poderoso porque ora. Cuidado con eso. No creernos protagonistas. En segundo lugar, la letra A de nada, aceptar que Dios sí puede, Él sí puede, reconocer su poder, el poder viene de Él. Y con todo respeto para todos los que siguen creyendo que usted y yo le movemos la mano a Dios y que le corregimos la plana y que le damos una agenda acerca de qué tiene que hacer, estamos equivocados. Y es ciertamente un insulto a su soberanía y su poder y autoridad. Él es soberano, Él es todopoderoso. Y Él es el que decide lo que hacer. Él no necesita que le movamos la mano porque no está paralítico, ¿no? ¿Cómo se para cuadrapléjico, que no puede mover las manos ni siquiera? No es paralítico, usar los pies, ¿verdad? No está manco y sí sabe, es más sabio que nosotros, es más inteligente que nosotros. Por Dios, ¿qué vamos a moverle la mano a Dios? Le suplicamos, le pedimos, le rogamos que haga cosas. Y en ocasiones lo hacemos haciendo nada, solamente confiando en Él, esperando en Él. Ya oramos, ya espero en Él. Así es que aceptar que Él sí puede, reconocer su poder, decidirnos a confiar, perdón, la letra D, de nada, la letra D, decidirnos a confiar que Dios lo hará, creer que Dios está con nosotros. Es una decisión que debemos tomar. Y con la letra A, para decir nada, finalmente una segunda A, aceptar la obra de Dios, sea cual sea. Observar con gozo su maravillosa obra. Y entonces, precisamente porque sabemos que Él es soberano y que Él todo lo puede y que nosotros no somos protagonistas, sino Él, entonces la gloria, toda la gloria es para Él. Este es el problema, que cuando creemos que las cosas son por nosotros, le robamos la gloria a Dios.
porque creemos que es por nosotros. No, es por su poder. Hay ocasiones en las que le estorbamos a Dios tratando de resolver las cosas nosotros, como cuando Abraham mintió en relación a su esposa, que sí era su hermana, porque sí era hija de su papá también, era su media hermana, pero mintió y tuvo problemas. O cuando Sarai le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su criada, o cuando Usa metió la mano para detener el arca y murió, una arca que no se podía tocar, que Dios ha ordenado que no se tocara jamás, o como cuando Judas quiso provocar al Señor para que enfrentara al Imperio Romano y lo traicionó, porque algunos piensan que esa fue la intención original de Judas. En ocasiones el Señor nos pide que hagamos algo, en ocasiones sí nos pide que hagamos algo, que vayamos, que luchemos, que pidamos, etcétera. Pero hay ocasiones en donde la cosa es tan difícil, la cosa es tan grave que nos pide Dios que hagamos algo más grande, algo más grandioso, más poderoso y más dinámico que cualquier otra cosa que podamos hacer. Y es cuando nos dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No está claro esto. No habrá para qué pelees vosotros. O sea, yo me encargo, dijo Dios. Él hace las cosas. Salieron solo para contemplar la victoria sin que hubieran tenido que luchar. Seamos libres de llenarnos de esperanza. También se trata de un desafío a ejercer la fe. No temas, cree solamente, le dijo Dios a este principal de la sinagoga. Esta fue la respuesta del Señor a un padre que acababa de recibir la noticia de que su hija había fallecido y que ya no había nada que hacer. Quedaba claro que creer es el mejor antídoto. Queda claro que creer es el mejor antídoto para el temor. El temor regularmente tiene su base en lo que desconocemos. Desconocemos si un asaltante va a matarnos. Desconocemos si mañana tendremos trabajo. Desconocemos si una enfermedad va a quitarnos posibilidades, etcétera. Y porque desconocemos, tememos. En ocasiones el asaltante ni es asaltante. Es una persona que también viene igual que nosotros, llena de temor y ya no haya cómo esconderse y nos quiere alcanzar porque quiere ir en compañía, porque no quiere ir solo o sola y nosotros creemos que nos va persiguiendo para matarnos y esa ignorancia nos da temor. Temer es enfocarnos en lo que sí sabemos entonces, perdón. Temer es enfocarnos en lo que no sabemos, pero creer es enfocarnos en lo que sí sabemos. Tener fe es enfocarnos en lo que está claro para nosotros porque Dios nos lo reveló. Si Jairo había ido con Jesús, sabía que Jesús podía hacer algo. Y eso era lo que debía recordar y eso era lo que debía sostenerle. Cree solamente, le dijo el Señor. Es la orden del Señor. Las fobias son respuestas aprendidas respecto a objetos o cosas o circunstancias. ¿Sabe usted que hay montones de fobias? Incluso hay una fobia a las palabras largas, palabras largas. Y la palabra más larga de todas las palabras del español, del castellano, es precisamente la palabra para nombrar la fobia a las palabras. En ocasiones no podemos controlar la ansiedad que sentimos frente a eso que tememos, la altura, estar encerrados, los insectos, lo que sea. Los que saben dicen que debemos buscar en nuestra historia, en nuestra educación, allá en el fondo de nuestra memoria y que tal vez encontremos la razón de nuestro temor. Las agujas, cosas así, que tenemos miedo, alguna vez nos hicieron algo de pequeños, tal vez, respecto a nuestros temores. Yo creo que la Biblia nos recomienda que busquemos en nuestra mente, en lo más profundo de nuestras convicciones y nos preguntemos, ¿qué es aquello en lo que creo? Me parece que ahí por ahí va la cosa. ¿Qué es aquello en lo que creo? Y si no hay ahí como respuesta absoluta nuestro Señor, entonces debemos convertirnos, debemos realizar un acto de fe y entregarnos a Él. Y si en nuestra búsqueda lo encontramos a Él como todopoderoso, con los brazos abiertos para nosotros, entonces, ¿por qué temer? ¿Qué es aquello en lo que creo? Si es el Señor, entonces la pregunta es, ¿por qué temer? En medio del temor, ejercitemos nuestra fe, creamos y seamos libres. Debemos decir que el desenlace de esta aventura de fe fue una victoria contundente. Finalmente llegaron a la casa del principal de la sinagoga y la reunión fúnebre estaba en todo su apogeo. Pero el Señor interrumpió, impartiendo vida ahí donde todos estaban poniendo muerte. De hecho, se burlaron de él, pero la niña resucitó sin falta. Resulta que eran plañideras profesionales, gente que se contrataba para que tocara música y para que lloraran. Se les pagaba dinero por llorar, porque un funeral sin mucho llanto no tenía mucho valor. Y el Señor les arruinó el trabajo, la chamba, porque dijo, no sigan haciendo eso, no lloren, no está muerta. Y se burlaron de él. Y tomando la mano,
de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Marcos 5, 41 al 43. Podemos decir que no hay decir que no hacer nada, podemos decir que no hacer nada y creer en la palabra del Señor es lo que da frutos. Eso fue lo que pasó con Jairo. En una comida, perdón, en una comedia de la televisión se presentó una parodia de La Bella Durmiente. Ustedes tal vez hacen mucho de eso, imagínense, los jóvenes no se acuerdan de ese programa. Me parece que se llama Operación Jaja o algo así el programa, pero hicieron una parodia de la Bella Durmiente. En la escena principal se podía ver la Bella Durmiente postrada sobre una cama de piedra. Recuerda, había fallecido por aquello de la aguja y no sé qué. En eso llega el príncipe y la besa. Ella se mueve un poco y bostezando, semidormida, dice, déjame dormir otro ratito, ¿no? Se trata de una broma, por supuesto, pero eso se repite en la vida de muchas personas. Hay personas que no se resisten a sanar. Perdón, hay personas que se resisten a sanar. Personas que prefieren vivir temerosas siempre. Que prefieren que creer, seguir enfocados en lo malo y en lo que no saben si va a pasar o no va a pasar, pero que tienen miedo de que pase. Tienen tanto tiempo enfermos, dormidos o muertos que se les dificulta vivir de otra manera. Como que las dinámicas de la vida se hacen costumbres y en ocasiones son difíciles de abandonar. Cuando el Señor llegó a donde estaba la niña, no le ordenó seguir dormida, tampoco pidió que le cubrieran o que le pusieran más cómoda, le ordenó levantarse. Lo mejor que podemos hacer ante los temores de la vida es seguir viviendo con más pasión, redoblar nuestros esfuerzos, creer más, servir más, orar con más ganas, trabajar con más gozo, asistir con más disciplina, etcétera. Dejarse caer, querer evadirse, renunciar, ausentarse, encerrarse en el egoísmo de nuestras tragedias es lo peor que podemos hacer. Se trata de un suicidio lento que irremediablemente nos destruye. Escuchemos la voz de Cristo que nos dice, levántate, sé libre para creer. No temas, cree solamente. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que más allá de cualquier cosa de mis palabras y mis torpezas, que estas palabras tuyas, Señor, retumben en todos nosotros. No temas, cree solamente y que seamos gente, Señor, creyendo y enfocándonos en lo que ya sabemos de ti, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia y de esa manera poder levantarnos del temor. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.